Hola amigos del programa académico preparatorio PAP. Nos encontramos en una nueva unidad de nuestro programa de lenguaje. Vamos a abordar el día de hoy un tema muy interesante que corresponde a la semántica. ¿Qué es la semántica? Pero para que sea significativo, para que realmente lo estemos vinculando con todos los contenidos que hemos estado viendo, vamos a iniciar recordando por dónde estábamos nosotros haciendo nuestros estudios en la unidad anterior. ¿Qué estamos estudiando ahora? Estamos estudiando palabras. Siempre estamos estudiando palabras. La palabra es un punto importantísimo para el estudio del lenguaje. Es nuestra primera unidad de análisis. Si nosotros nos recordamos, en la unidad anterior nosotros estuvimos estudiando las palabras también. Hacíamos de la palabra nuestro objeto de estudio. ¿Qué quiere decir que era la palabra nuestro objeto de estudio? ¿A qué nos referimos con esto? Con que nosotros nos enfocábamos en la palabra y analizábamos esa palabra, analizábamos las palabras, los grupos de palabras. Pero, ¿en qué consistía nuestro análisis en ese momento? Nuestro análisis de la unidad anterior consistía en analizar las funciones que la palabra desempeñaba dentro de un grupo de palabras mayor que denominamos como oración gramatical. ¿Cuáles eran esas funciones que podía estar desempeñando la palabra? Podía ser como núcleos o como modificadores en caso fueran partes del sujeto. Se recordaban, encontramos un núcleo del sujeto y los modificadores del sujeto. O también núcleos, objeto directo, objeto indirecto y circunstanciales, cuando lo que estábamos analizando era el predicado. ¿Qué hacíamos en estos momentos? Cuando analizábamos núcleo, objeto directo, objeto indirecto, sujeto, predicado. Básicamente y principalmente el punto de nuestro análisis era ver las partes de la oración gramatical y de sus constituyentes principales, que eran el sujeto y el predicado. ¿Qué tipo de análisis era este? A ver, yo estoy segura que todos se recuerdan. En ese momento estábamos hablando del análisis sintáctico de las oraciones. Vamos a recordar entonces qué era una oración. La oración es, según el diccionario de la Real Academia Española, aquí tenemos la cita, la oración es la palabra o conjunto de palabras que tienen sentido completo y autonomía sintáctica. En ese momento, nosotros analizamos al ver el sujeto, el predicado, el objeto directo, objeto indirecto, núcleos, modificadores, nosotros nos estábamos refiriendo a analizar la autonomía sintáctica, o sea, analizamos, aprendimos, practicamos el análisis sintáctico de las oraciones gramaticales. Entonces, seguimos adelante, seguimos ahora con nuestro programa. ¿Qué es lo que ahora nos toca? Vamos a ver, nos hacemos esa pregunta. ¿Y ahora qué nos toca? ¿Qué vamos a hacer? Regresemos un momentito a la diapositiva anterior. Si vemos que ya analizamos esta parte que corresponde, a la autonomía sintáctica, entonces ahora nos vamos a enfocar en el sentido completo. Vamos a ver a qué se refiere esto de analizar el sentido completo que tenga este grupo o conjunto de palabras, palabra o conjunto de palabras que denominamos oración gramatical. Regresemos nuevamente a la siguiente diapositiva. ¿Y ahora qué nos toca? El análisis del sentido completo. Aquí lo tenemos especificado. Vamos a analizar sentido completo de ese grupo de palabras que se denomina oración gramatical. ¿Qué sucede con ese sentido completo? Cuando nosotros decimos que algo tiene sentido, ¿qué quiere decir eso para nosotros? Si algo tiene sentido para nosotros, quiere decir
que tiene significado. Nosotros le encontramos el significado. Vamos a ver más adelante y a retomar algunos puntos que ya hemos ido viendo en cuanto al análisis del significado de las palabras. Tenemos aquí una situación cómica, graciosa, un chiste que nos puede ayudar a ejemplificar esta situación. Leámoslo. Vemos aquí a nuestro primer personaje. Es un señor bastante enojado que simplemente viene y dice, esto no es lo que tenía en mente. Y vemos al otro señor también haciendo cara de enojado, donde dice, acabo de demostrarle que puedo leer pensamientos. No, ahora deje de poner excusas y suelte ese millón de una vez. Nosotros analizamos esta situación que enmarcamos ahorita en este cuadro y podemos encontrarle sentido. Nosotros vemos, bueno, son dos personas, alguien le dijo, este señor le dijo al otro, le apuesto 1 millón a que yo puedo leer pensamientos. Obviamente no se lo creyó y le dijo, no, pues sí le apuesto el 1 millón a que usted no puede leer pensamientos. Lo que sucede es que este señor se refería pensamientos a lo que cada uno tenemos en nuestra mente y en cambio él pues le quiso jugar la trampa porque el libro que está leyendo se llama Pensamientos Filosóficos. Entonces le dice, estoy leyendo pensamientos, porque está leyendo un libro que se llama Pensamientos. ¿Qué sucede? Analicemos en este momento la palabra pensamientos y lo que implica leer pensamientos. Aquí, para nuestro primer personaje, leer pensamientos implica leer lo que las otras personas tienen en la mente. Ese es el significado que él le da. Ese es el sentido que para él tiene leer pensamientos. En cambio, él, o por hacer trampa, nuestro otro personaje, o por hacer trampa, o por pensar que se va a poder ganar 1 millón fácil, se refería a un libro llamado Pensamientos. Vemos que la misma palabra pensamientos para los dos personajes están presentándose en diferentes significados. Para uno es el interior de la mente y para el otro es un libro. Obviamente, un libro todos podemos leerlo, en tanto el interior de la mente de otra persona no. Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de semántica. Ese sería un análisis semántico. ¿A qué se refiere la palabra pensamientos visto desde los dos puntos de vista, desde un personaje como desde el otro? Lo único es que realmente esto es como una forma graciosa, como un chiste, como algo pero que nos facilita esa comprensión. Si nosotros nos damos cuenta muchas veces, en muchos momentos, por diferencias de significado, alguien nos entiende una cosa que nosotros no queremos decir, o nosotros le entendemos a alguien algo que no quiere decir, pues a todo esto se refiere el proceso semántico. A todo esto corresponde el análisis semántico. Cuando nosotros nos enfocamos en analizar el significado que tienen las palabras, pero dentro de un contexto. Sigamos adelante, pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a recordar ahora, esto nos va a facilitar mucho. Cuando estudiamos la parte de vocabulario, si ustedes bien se recordarán, vimos esta relación entre significante y significado. Tenemos entonces que el significante corresponde a una cadena de letras que nombran un objeto. Un objeto que a su vez tiene una imagen que nosotros formamos en nuestra mente. Si nos dicen mesa, para nosotros vendrá esta imagen mental a nuestra mente. Pues una superficie plana con 4 patas, según las mesas que nosotros hayamos conocido, será la imagen que de ella nos
nos formaremos. Pero ¿qué tiene que ver esto con semántica? Estamos hablando de significados, del análisis de significados. Por eso es que retomamos este punto sobre significante y significado para recordar que en este momento nosotros nos enfocaremos en el análisis de esa parte del signo lingüístico a la cual denominamos significado. Vemos aquí, ya en unidades anteriores, como dice acá, que vamos a repasar esta diapositiva. Ya en unidades anteriores se ha hecho referencia a conceptos que nos llevan a un concepto mayor. Ese concepto mayor es la semántica. Y uno de estos conceptos es esa relación entre significante y significado que nos presentan las palabras. Si yo vengo ahorita y menciono la palabra perro, cada uno de ustedes va a darle significado en su mente, probablemente van a recordar algún perro que conocen, que han tenido, o alguna mascota que tienen actualmente o que vieron en alguna película, pero esa palabra, esa cadena de letras P-E-R-R-O, que es lo que nosotros denominamos significante, que podemos ver acá, tiene un significado, tiene una figura, tiene una forma dentro de nuestra mente, que va a ser pues un animal mamífero peludo de 4 patas diferente para cada uno de nosotros. Entonces, ese sería el punto en el que nosotros entramos. Los signos lingüísticos, o sea, las palabras, el análisis de esas palabras también es parte de la semántica en cuanto veamos a qué se refiere, a qué se enfoca su significado. Esta relación directa que nosotros nos planteamos entre una cadena de letras, de palabras, de sonidos y una imagen. Seguimos adelante. Otro punto importante que nos lleva, que vimos durante nuestra unidad de vocabulario, son los campos semánticos. Los campos semánticos son palabras que, aunque tienen significados muy distintos, se relacionan entre sí porque pertenecen a una misma categoría. Por ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, ropa, prendas de vestir, por llamarlo de una manera menos convencional, pero también podemos decir ropa. Podemos pedir favor a alguien, alcánzame esa ropa que está en la esquina, alcánzame la ropa que dejé encima de la cama, y nos va a comprender exactamente de qué se trata. Todos va a llegar una imagen mental y vamos a saber a qué se refiere ropa. Sin embargo, ropa, el campo semántico tan amplio denominado ropa, incluye muchas otras palabras dentro de sí mismo. Ahí podrán haber camisas, ahí podrán haber pantalones, calcetines, faldas, interiores, mucha cantidad de ropa diferente podrá haber ahí. La podemos denominar como ropa, como prendas de vestir, porque tienen un significado que se relaciona. Todos esos objetos forman parte de nuestro guardarropa, las utilizamos para cubrirnos del frío, para estar cómodos, para salir. Entonces, todo va a tener como un mismo sentido, diferentes significados, pero todos se relacionan entre sí porque en última instancia lo utilizamos para lo mismo. En ese punto van los campos semánticos, cosa que, como ustedes se recordarán, pues lo vimos con un poquito mayor de profundidad en el área de vocabulario, en la unidad de vocabulario, pero lo retomamos ahora porque todo esto también responde a los significados que tienen las palabras. Seguimos adelante, pasemos a la siguiente diapositiva. Puntos también muy importantes, sumamente importantes de recordar. Monosemia y polisemia. Las palabras monosémicas son palabras que tienen un único significado. Si nosotros decimos, por ejemplo, televisor,
no podemos dudar de qué estamos hablando. Hay una palabra que nombra un objeto que es televisor. Son palabras monosémicas. Pero, por ejemplo, si yo digo corazón, puede ser que me esté refiriendo al órgano que bombea la sangre por todo el cuerpo, o tal vez que yo le digo así a alguien a quien quiero mucho. Entonces, esas ya son palabras que pueden ser polisémicas, que pueden tener diversos significados. ¿Y qué sucede? ¿En qué se vincula esto con la semántica? Con que yo voy a saber con las palabras polisémicas a qué se están refiriendo únicamente por el análisis de el contexto que le rodea, por todas las otras palabras que le están acompañando. Tenemos aquí un ejemplo muy claro, muy gráfico. Por ejemplo, tenemos la palabra banco. Aquí tenemos hasta la imagen, la figura. ¿Qué es un banco? Si yo solo digo banco, tal vez alguien va a pensar en un banco donde va a guardar su dinero, otra persona en un sitio para sentarse. Pero entonces, ¿a qué banco me estoy refiriendo yo? Eso ustedes lo van a saber únicamente si yo hablo un poquito más en el contexto en el que yo esté utilizando esa palabra. Leamos, por ejemplo, nuestro primer ejemplo. Necesito que llenen el formulario con su nombre y dirección para poderlos agregar al banco de datos. Bueno, ¿qué estamos hablando? Aquí tenemos la palabra banco, entonces. Y esta palabra banco en este contexto, ¿a qué se refiere? A una documentación donde yo guardo los datos generales de todas las personas a quien en algún momento voy a necesitar llamar, probablemente para algún trabajo, tal vez es una agencia de empleos o una empresa donde yo fui y dejé mis datos generales y me dicen, bueno, que deje también el formulario con mi nombre y dirección para que me puedan buscar, para que eso forme parte de los datos míos que están guardando. Otro ejemplo, estoy en una situación económica tan terrible que tuve que ir ayer al banco, encontramos aquí nuevamente nuestra palabra banco, para averiguar cuánto me pagarían por un litro de O positivo. Bueno, este es el punto vital. Al decirme de O positivo, solo con que me digan eso yo ya sé de qué banco están hablando. Puede ser, a como empezó toda la relación, estoy en una situación económica tan terrible que tuve que ir ayer al banco. Podría ser a solicitar un préstamo. Entonces estoy hablando de otro tipo de banco. No, pero a ver, ¿cuánto me pagan por el O positivo? Quiere decir que mi situación me está haciendo tratar de vender incluso hasta la sangre. Fui a un banco de sangre, es otro tipo de banco. Trasladé mi saldo, vemos aquí, veamos ahora nuestro tercer ejemplo. Este era el segundo, veamos ahora el tercero. Trasladé mi saldo a un banco internacional porque me pagaban más intereses que en uno nacional, pero quebró y ahora no tengo nada. Entonces, aquí, ¿a qué banco me estaré refiriendo yo en este momento? Aquí sí me estoy refiriendo ahora a un banco donde guardamos el dinero, porque entonces ya todo eso que les estoy contando, que trasladé esto, imagínense, hasta lo podríamos vincular. Me quedé sin nada y ahora no tengo nada y ahora fui al banco a ver cuánto me pagan por un litro de O positivo, ya es otro tipo de banco. Veamos un ejemplo más, en el cual, ¿qué estamos analizando aquí? Recordemos, cómo el sentido de la palabra cambia según el contexto en el que lo estemos usando. Y ese sentido de la palabra es análisis semántico, compañeros. Estamos hablando de la semántica. Siempre que nosotros nos enfoquemos en el significado de las palabras, estamos tratando de semántica. Veamos el tercer ejemplo. Ese banco es demasiado alto, sería mejor cortarle un poco las patas. Entonces ya tenemos aquí otro tipo de banco. Ya tenemos nuestro cuarto tipo de banco. Aquí sí es un mueble en el que podemos nosotros sentarnos. Ya es
otra. Pero si nosotros solo hubiéramos dicho la palabra banco, no hubiéramos caído en cuenta que aquí nos estamos refiriendo a una agencia de empleos, que aquí este banco se refiere a un banco de sangre, que este otro banco se está refiriendo a un banco de la banca nacional, a un banco de dinero, y que este pues es un mueble de casa. Eso lo pudimos saber a qué nos referíamos en cada momento únicamente a partir del contexto. Entonces seguimos en semántica y retomando y profundizando un poquito más conceptos que en algún momento ya habíamos abordado. Continuemos ahora entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Veamos, ¿qué es realmente la semántica? Ya hemos visto, ya lo tenemos, estoy segura que ya lo tenemos claro. En primer lugar, tenemos que es parte del estudio de la lingüística. Nosotros ya habíamos mencionado eso en la unidad anterior. Cuando nosotros estudiamos la gramática, nosotros vimos que la gramática y la semántica ambas eran ramas que nos permitían hacer estudios lingüísticos. Entonces, ahorita recordemos, la semántica, en primer lugar, es parte de la lingüística y estudia el significado de las palabras, pero en un contexto específico. Como vimos anteriormente, banco, 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 cada uno en su contexto tenía diferente significado. Leamos rápidamente qué nos dice el diccionario de la Real Academia hacia el significado de la palabra semántico o semántica. Número 1, el primer significado que nosotros encontramos al buscar en el diccionario la palabra semántico o semántica dice, perteneciente o relativo a la significación de las palabras. Nos corrobora lo que nosotros venimos comentando hace un momentito. Se relaciona, relativo quiere decir que se relaciona con, que tiene relación con la significación de las palabras. Y el segundo significado que nosotros encontramos, la segunda acepción que nosotros encontramos es en cuanto a el significado de los signos lingüísticos, o sea, signos lingüísticos y palabras es exactamente lo mismo. Cuando nosotros nos referimos a un signo lingüístico, es como que si nosotros estuviéramos diciendo una palabra, la palabra palabra. Si nosotros decimos, un signo lingüístico está conformado por dos caras, significado y significante. Es exactamente lo mismo que si nosotros decimos, una palabra está conformada por dos caras, significado y significante. Entonces, aquí en el segundo, volvamos a nuestra segunda acepción del diccionario. El estudio del significado de los signos lingüísticos, o sea, palabras, y de sus combinaciones. Esto nos quedó claro con lo de banco, 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 ¿verdad? Según con las palabras, con las otras palabras con que se combinara, el significado cambiaba. Pero también es desde un punto de vista sincrónico o diacrónico. Entonces vemos aquí estas dos cositas que también vamos a tener tiempo de analizar en un momentito. Entonces, recapitulemos. Semántica es la parte de la lingüística que se enfoca en el estudio del significado de las palabras en un contexto específico. Eso es muy importante. En un contexto específico y de sus combinaciones, desde un punto de vista sincrónico y diacrónico. De todos modos, no está de más recordarles que acompañando a esta presentación, ustedes encuentran un folleto en el que tienen ejercicios que vamos a analizar juntos más adelante, pero también tienen todas estas lecturas que están en las presentaciones de una manera un poco más amplia. Y es importante que lo lean, puesto que el idioma se aprende mucho también a partir de la lectura. Esto les sirve, hacer esas lecturas les sirve para apropiarse de estos
conceptos, pero también para ir practicando el proceso de lectura en sí mismo. Bueno, continuemos ahora, pasemos a la siguiente diapositiva. Veamos entonces, corroborando lo anterior, ¿verdad? Lo que hemos venido diciendo. La semántica estudia los signos lingüísticos y sus combinaciones. Vemos aquí, en primer lugar, la semántica estudia esa relación significante y significado que ya conocemos y también las combinaciones que nosotros podemos hacer de las palabras, como los ejemplos que tuvimos anteriormente. Continuamos, pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí lo que tenemos pendiente realmente es revisar, analizar a qué se refiere esto de el punto de vista sincrónico y diacrónico. Cuando nosotros hablamos del punto de vista sincrónico, nosotros nos estamos refiriendo al significado que tiene una palabra, pero en un momento preciso. En este momento, el día de hoy, la palabra, X palabra, significa qué cosa. Esto es muy importante porque, aunque ustedes no lo crean, con el pasar del tiempo, el significado de las palabras va cambiando. En cambio, el diacrónico, cuando nosotros hacemos un análisis diacrónico, cuando nosotros hablamos de un significado, de que vamos a analizar una palabra semánticamente, pero desde el punto de vista diacrónico, lo que vamos a hacer es analizar los cambios de significado que tuvieron las palabras a través del tiempo. Vamos a poner aquí un ejemplo. Vamos a hablar de la palabra posar. Tenemos aquí, si nosotros vemos aquí en esta imagen que tenemos en la diapositiva, hay un campamento. Si nosotros hemos leído en algún momento la Ilíada, la Odisea, libros de la antigua Grecia antes de Cristo, nosotros vemos que iban a las guerras, se pedían ayudas entre sus poblados, comunidades amigas para ayudarse a enfrentar guerras con otras poblaciones, pero a veces pues a las personas les tocaba ir a librar batallas lejos de donde ellos estaban, entonces se iban en caballos, a pie, llevaban y no llegaban en un momento, tardaban días y a veces hasta años en llegar a donde se estaba librando la guerra, a donde ellos querían ir a apoyar a sus comunidades amigas. Entonces, ¿qué sucedía en este momento? Tenían que parar y descansar. Y entonces armaban campamentos y se decía que todo el ejército en ese momento posaba en ese lugar. Ellos estaban posando en ese lugar. De ahí, pues, el significado cambió, o sea, el significado evolucionó y llamamos, de hecho, todavía lo llamamos así, ay, si yo voy a ir a algún pueblo donde tengo algún amigo porque tengo que ir a hacer algún mandado, yo le puedo pedir, mira, no me das posada en tu casa. Se refiere a que me quiero quedar ahí, pasar ahí la noche. No me das posada, me puedo quedar en tu casa. Un ejemplo de esto también, para Navidad se ve que se hacen las posadas, las leyendas que dice que María y José fueron y pidieron posada en tiempo cuando iba a nacer Cristo, pues también se ve, se pedía un sitio para pasar la noche. En ambos casos, tenemos estos dos casos entonces. Lugares para pasar la noche. Tendríamos acá, se está posando en un lugar. Se refería a quedarse quietos, a no moverse de ahí.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué relación tiene, por ejemplo, esta otra fotografía que tenemos acá, esta otra imagen? Ese significado de quedarse quieto también evoluciona y cambia, y cuando alguien posa para una fotografía, se tiene que quedar quieto y surge de ahí, viene de esa manera, de ese quedarse quieto que surge en primer lugar en primer lugar en los campamentos de las guerras, y luego se traslada el significado semántico hacia pedir posada en la casa de alguien más, hacia quedarse quietos para que nos tomen una fotografía. Entonces ahí tenemos un estudio diacrónico que hace referencia a cómo va cambiando el uso y el significado de una palabra. Algo más reciente, yo estoy segura que si a cualquiera de ustedes viene alguien, algún su amigo, y les dice, ay, fíjate que estoy preocupado porque la fulanita o nuestra amiga o mi novia se malió conmigo. Ustedes saben perfectamente a qué se está refiriendo él, ¿verdad? Que se enojó. O si uno dice, es que ese niño se malió. Pues es un localismo que se ha generalizado mucho en Guatemala, decir se malió para alguien que se enojó, que se molestó. Pero, como yo tengo bastantes añitos ya, hace mucho tiempo, la palabra malió, si uno decía, es que ese muchacho se malió, quería decir que ese muchacho tomó un mal camino, que él era un muchacho correcto antes, que hacía las cosas bien, y que si de repente se empezó a convertir en una mala persona, redujo sus valores, probablemente ahora robe o insulte a la gente. Se malió quería decir alguien que antes era bueno y luego se volvió una mala persona. Entonces vemos cómo la palabra malió en un corto tiempo realmente, pues porque tampoco estamos hablando de siglos, ha cambiado de significado, tiene otro significado. Si yo ahora digo que alguien se malió, definitivamente yo tengo que saber que lo que me van a comprender es que está molesto, que no vayan a acusar a alguien de que tomó un mal camino y tal vez simplemente se enojó. Entonces, a estos dos puntos se refieren lo diacrónico y lo sincrónico. Pasamos ahora a la siguiente diapositiva. Aquí encontramos los tres primeros ejemplos de algunos ejercicios que tienen ustedes en su folleto. Yo le llamo folleto, es un folleto digital que ustedes tienen ahí, que no es necesario, les repito nuevamente, no es necesario que lo impriman, sino pueden ir teniendo un cuaderno y solo ir analizando y anotando sus respuestas. Y de todos modos, pues volver a leer y recapitular cada vez que ustedes quieran o que ustedes necesiten. Veamos acá. Este es análisis semántico. Si nosotros vemos este punto, leamos la primera oración. La joven atleta, veamos ahora sí. La joven atleta todos los días, y nos queda un espacio para poner la respuesta. Y tenemos aquí abajo tenemos cuatro opciones. Desayuna, se baña, entrena, duerme o sueña. Tenemos 5 opciones, perdón. Entonces tenemos que escoger una de ellas. Entonces, enfoquémonos en primer lugar. Todos desayunamos todos los días, ¿verdad? Nos bañamos todos los días o casi todos los días, pero no todos entrenamos todos los días. Sí dormimos todos los días, sí algunas veces soñaremos y otras no. Pero si estamos haciendo referencia a una joven atleta,
Entonces, lo más probable es que nosotros estemos haciendo referencia a que ella es deportista, a que ella tiene un buen nivel, a que ella se esfuerza en esa situación del deporte. Entonces, aquí la probabilidad primera sería entrena. Estamos hablando de una joven, pero no como mi vecina, como mi hermana, como mi hija, sino que estamos hablando de una joven como atleta. Entonces, si estamos hablando de una atleta, el sentido de lo que estamos conversando, vinculémoslo con lo que tiene que ver con la atleta, y sería su entrenamiento. Veamos ahora la siguiente oración, la número 2. Dice, Juan, estudiante de Derecho, luego tenemos aquí un espacio en blanco, donde nosotros podemos poner nuestra respuesta. Hizo algo, ¿verdad? Con su propuesta ante un jurado, y tenemos otro espacio en blanco donde es oportuno poner otra respuesta, propio de una institución de prestigio, por consiguiente, mostró preocupación. Aquí es importante que analicemos algo. Tenemos aquí, en la número 2, sube un poquito el grado de complejidad en las respuestas. Si ustedes se dan cuenta, tenemos la posibilidad A y las respuestas son una pareja. En la posibilidad B tenemos también 2 respuestas. En la C tenemos 2 respuestas. Y en la D tenemos 2 respuestas. Eso es porque en las partes de aquí arriba, aquí en estos 2 puntos, tenemos 2 espacios. Entonces, tenemos que ver cuáles son las respuestas que se vinculan con uno y con otro. Tenemos aquí, podríamos decir Juan, estudiante de Derecho, y tomar la primera parte de la respuesta A y colocarla aquí y ver si nos queda bien. Y la segunda parte y colocarla aquí y ver si nos queda bien. Juan, estudiante de Derecho, expusieron su propuesta. Solo ahí ya sabemos que no es esta primera pareja, porque estamos hablando de Juan, nosotros estamos hablando de Juan, que es un sujeto, y tenemos y expusieron es un verbo en plural. Entonces, ya habría ahí falta de concordancia. Otra cosa muy importante en este ejercicio es que no podemos revolver, no podemos agarrar una de la A y una de la C, por ejemplo, no. Tenemos que agarrar una pareja completa. Si yo veo que expusieron no funciona, es porque no puedo usar severo. Pasemos entonces a la B. Juan, estudiante de Derecho, presentó, bueno, ese sí podría ser, su propuesta ante un jurado riguroso, es la segunda opción, también podría ser posible, ante un jurado riguroso propio de una institución de prestigio. Es posible, si es una institución de prestigio, pues su jurado va a ser riguroso. Riguroso quiere decir muy exigente, muy que exige mucha calidad. Podemos decir, y bueno, y por eso él mostró preocupación. Entonces aquí tenemos una buena posibilidad. Podría ser aquí la palabra presentó, y en la siguiente podría ser aquí en esta la palabra presentó, y en la siguiente riguroso. Existe la probabilidad y nos quedaría semánticamente correcto. Veamos la C, no nos quedemos de una vez en eso, veamos la C. Juan, estudiante de Derecho, postuló, bueno, podría postular su propuesta, vamos bien, postuló podría ser, ante un jurado propio, ante un jurado, ¿qué? Comprensivo.
Apostuló lo acompaña aquí, si ustedes ven bien, la palabra comprensivo. Bueno, ante un jurado comprensivo propio de una institución de prestigio, pues tal vez una institución de prestigio también debe tener un jurado comprensivo. Pero, aquí encontramos el pero. Dice, por consiguiente, mostró preocupación. Si yo voy a postular mi propuesta ante un jurado que yo encuentre comprensivo, no voy a mostrar preocupación. Eso ya no es semánticamente correcto. O sea, si nosotros analizamos las palabras, no tiene sentido que alguien esté preocupado si se encuentra frente a una persona comprensiva. Entonces ya vemos que la C tampoco es. Seguimos nosotros apostándole a que lo más probable es que sea la B. Pero analicemos la D, la última. Dice, Juan, estudiante de Derecho, mostró, bueno, puede mostrar su propuesta ante un jurado indolente propio de una institución de prestigio. Por consiguiente, mostró preocupación. Bueno, fíjense que para hacer este ejercicio es muy importante que ustedes busquen en el diccionario los significados de las palabras que no sepan. Porque la palabra indolente, por ejemplo, quiere decir haragán, quiere decir descuidado. Entonces, si nosotros decimos no podríamos decir ante un jurado indolente, o ya que quiere decir haragán, propio de una institución de prestigio, porque una institución de prestigio no va a tener contratada gente haragana, dejada, que no le importa, que no le presta mucho interés a las cosas. Entonces, eso ya es, nuevamente caemos a una cosa que semánticamente no es correcta, porque no va a tener sentido. O sea, no tiene sentido que una institución de prestigio tenga un jurado indolente, haragán, desidioso, dejado. Entonces caemos en cuenta que es aquí la respuesta correcta es la combinación que nos presenta la opción B, que es presentó y riguroso. Veamos la tercera. Es una obra escrita con claridad y tenemos aquí nuestro espacio para ver cuál de las opciones nos convence más. Es una obra escrita con claridad y que carece de discursos falsos, o sea, que no tiene discursos falsos ni de lenguaje. Y del lenguaje, ¿cómo va a ser el lenguaje de esta obra? Tenemos que ponerlo aquí. A pesar de encontrarse bien documentada. Veamos entonces. Es una obra escrita con claridad y regularidad. O sea, con claridad y regularidad que carece de discursos. Con regularidad quiere decir que lo hacemos regularmente, que lo hacemos periódicamente. Entonces, ahí ya no nos cabría, sino que ya tiene que ser con claridad. Estamos hablando de la obra, ¿verdad? El sujeto aquí sería la obra. ¿Qué otra característica puede tener esta obra? Bueno, que carece de discursos falsos y de lenguaje bueno. O sea, no podría una obra que parece que está bien, que está escrita con claridad, no puede carecer de lenguaje bueno. Entonces, la A la eliminamos, ¿verdad? Vamos a ver la B. Dice, es una obra escrita con claridad y sencillez. Podría ser, ¿verdad? Es una obra escrita con claridad y sencillez, que carece de discursos falsos y de lenguaje presuntuoso. Presuntuoso quiere decir complicado, enredado. Entonces, si tiene claridad y sencillez, tiene sentido que su lenguaje no va a ser presuntuoso porque no va a ser complicado y enredado. Entonces,
a pesar de encontrarse bien documentada, o sea que es muy fácil de comprender y se encuentra bien documentada. O sea, lo bien documentada no hizo que el lenguaje fuera muy complicado de entender. Veamos ahora la C. Es una obra escrita con claridad y transparencia, que carece de discursos falsos y de lenguaje aparente. Entonces, a pesar de encontrarse bien documentada. Entonces, aquí vemos una obra escrita con claridad y transparencia. Realmente la palabra transparencia la utilizamos más que todo para cuando son situaciones que nos están queriendo dar una imagen falsa de algo. Entonces, aquí podríamos tener dos opciones. Podríamos decir que quedaría correcto si nosotros decimos que es una obra escrita con sencillez, con claridad y sencillez, que carece de discursos falsos y de lenguaje presuntuoso, a pesar de encontrarse bien documentada. Sin embargo, también podría ser, también estaría, no sería semánticamente incorrecto si nosotros decimos, bueno, es una escrita con transparencia y que presenta que no, que carece de discursos falsos y de lenguaje aparente, o sea, que tampoco presenta lenguaje que sea muy difícil de comprender, lenguaje que se utilizan unas palabras en lugar de las más adecuadas. Entonces, sería, aunque en verdad yo pienso que quedaría la redacción de mejor manera si utilizamos la opción B. Son palabras que utilizamos de manera más cotidiana y que estarían semánticamente correctas, dando la idea correcta que se quiere transmitir. Tienen ustedes otros varios oraciones para ir analizando. Por favor, busquen en su diccionario cuáles son las que consideran más oportunas, pero según su significado y según lo que ustedes consideran se está tratando de dar a entender con cada uno de estos pequeños párrafos. Si ustedes se dan cuenta, esta primera es una oración corta, pero ya acá nosotros pasamos de oraciones cortas al análisis de párrafos ya construidos con mayor cantidad de texto. Entonces, pasemos ahora a otro tipo de análisis que tenemos acá, en la siguiente diapositiva. Tenemos aquí un poema muy bonito, se llama El Romero Solo, perdón. Vamos a leerlo, lo voy a leer rápidamente y ustedes pueden ir llevando la lectura. Este también lo encuentran acá en la diapositiva, pero también está incluido en el folleto. Entonces ahí lo podrán leer más despacio y hacer esta actividad que es muy enriquecedora y de bastante análisis de una manera con mayor calma. Veamos. El autor de este poema se llama León Felipe y el poema dice: El romero solo. Ser en la vida romero. Romero solo que cruza siempre por caminos nuevos. Ser en la vida romero, sin más oficio, sin otro nombre, sin pueblo. Ser en la vida romero, romero, solo romero, que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo. Pasar por todo una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero, que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo, ni el tablado de la farsa ni la losa de los templos, para que nunca recemos como el sacristán los rezos, ni como el cómico viejo digamos los versos.
La mano ociosa es quien tiene más fino el tacto de los dedos, dice el príncipe Hamlet, viendo cómo cavaba una fosa y cantaba al mismo tiempo un sepulturero. No sabiendo los oficios los haremos con respeto. Para enterrar a los muertos como debemos, cualquiera sirve, cualquiera, menos un sepulturero. Un día todos sabemos hacer justicia, también como el rey hebreo la hizo Sancho el Escudero y el villano Pedro Crespo. Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo. Pasar por todo una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero. Sensibles a todo viento y bajo todos los cielos, poetas, nunca cantemos la vida de un mismo pueblo, ni la flor de un solo huerto. Que sean todos pueblos y todos nuestros huertos. Bueno, tenemos aquí varias preguntas de interpretación semántica. ¿Qué quieren decir todas estas palabras? Siempre, definitivamente, en este contexto que es un poema y cómo se vinculan entre ellas, cómo se relacionan, qué quiere decir cada palabra según el sentido que nuestro autor le quiso dar a su poema. Veamos aquí las preguntas que se plantean a continuación. Tenemos, ser en la vida Romero solo que cruza siempre caminos nuevos. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, habría que saber qué es el significado de la palabra romero. Hay una hierba romero, pero acá más que todo se estaría refiriendo, si han escuchado ustedes que antes o todavía, pues, ¿verdad? Para ir a las iglesias se hacen romerías, se va todo el grupo, toda la gente junta a visitar. De hecho, nosotros podemos verlo, acá en nuestro país se va a Esquipula, se hacen las romerías para ir al templo, a visitar, a escuchar la misa, a la iglesia, se hacen y se van todas las personas juntas a hacer esa romería y cada una de las personas que forma parte de la romería es un romero. Pero, ¿qué quiere decir esto de ser romero que cruza por caminos nuevos? Podría ser, por ejemplo, ya es una cuestión de interpretación, que vayamos viendo la vida de diferentes maneras, que vayamos analizando, que no nos acostumbremos solo a ver siempre las mismas cosas. Tenemos aquí otro punto interesante. ¿Qué quiere decir este verso? ¿Qué quiere decir esta parte? Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo. Veamos. ¿Quién sabe qué es un callo? Yo estoy segura que a todos nos ha salido algún callo y si a alguien no, pues lo felicito, pero ya llegará el momento en que le saldrá. Cuando hacemos algún trabajo físico, cargamos muchos muebles o ante todo si cortamos, si chapeamos con un machete, de primero se nos ampolla, nos duele la mano, hasta nos sale. Pero si lo seguimos haciendo y lo seguimos haciendo, la parte de la piel se va poniendo dura, o si es un zapato el que nos está lastimando, de primero nos sale una ampolla, pero luego de ahí se va poniendo esa piel, se va poniendo dura. Y ese es un callo, y se va poniendo dura e insensible. Si nosotros tenemos un callo y nos pinchamos con una aguja, no sentimos. Entonces, ¿qué querrá decir esto que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo? O sea, que no nos acostumbremos, que la vida, por mucho que vivamos muchas veces algo, una decepción, tristezas o lo que sea, no nos lleguemos a acostumbrar a ser insensibles. Pasar por todo una vez solo, una vez solo y ligero, siempre ligero. Que no estemos cargando con, como dirían, ¿verdad? Con maletas viejas, con resentimientos viejos y que vayamos viendo las cosas nuevas que nos presenta la vida. Es cierto, yo trabajo todos los días en dar clases, pero para mí todos los días presenta un nuevo reto. Yo no digo, ay, voy a ir otra vez a hacer lo mismo de todos los días. No,
cada día de aula, cada día que vengo también a presentar esto para aquí, para comunicarme con ustedes, para mí representa un reto nuevo y veo la vida de una nueva forma, sin estar pensando, ay no, ayer me cansé mucho, las grabaciones que he hecho otros días me he quedado cansada de la garganta, o si son en las clases presenciales, ay no, los jóvenes no me pusieron atención y tuve que gritar y entonces yo ahora ya voy con un peso encima, no, ligero, sin peso, sin andar, sin acumular. Entonces ese sería. Y aquí hay otros puntos, pero que ya los vamos dejando para que los vayan analizando ustedes por su cuenta también. Para que nunca recemos como el sacristán los rezos, ni como el cómico viejo digamos los versos. Si nosotros vamos a una misa y vemos que alguien estuvo, el sacristán es el que acompaña al padre en las misas, en todas las misas, por si alguien no lo sabía, y va y le acompaña y le repite los rezos, probablemente los reza, los repite demasiado de memoria. Ya no está prestando atención a lo que cada palabrita va diciendo y son cosas importantes y enriquecedoras, pero si ya lo decimos por costumbre, si ya lo hacemos mecánicamente, le vamos perdiendo el valor. Bueno, yo pienso que las otras dos se las dejo de tarea y ustedes, sería buenísimo si ustedes lo pueden también compartir con otras personas, que otras personas también les compartan sus qué piensan, qué analizan, qué sentido tienen estos versos. Y eso es semántica, compañeros, eso es análisis semántico, analizar el sentido que tiene dentro de un texto y también dentro de nuestra vida las palabras que hemos venido estudiando desde que empezamos el curso, todas las palabras de nuestro idioma. Con esto pues terminamos nuestra clase de hoy y seguimos en contacto y que estén muy bien. Los espero para siguientes temas.